Ámbar sintió que su cuerpo se rendía mientras el frío mortal la envolvía junto a sus 4 cachorros empapados, demasiado débil para moverse después de desafiar al río 4 veces. Cuando levantó la mirada y vio a los humanos descendiendo del bote hacia ella, cada instinto le gritaba huir, pero sus patas no respondían, y lo que vino después desafió todo lo que sabía sobre supervivencia. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El río Cascade nunca había sido tan traicionero como en aquella primavera de 2024. Las aguas, normalmente tranquilas y cristalinas que serpenteaban a través de los bosques del norte de California, se habían transformado en una bestia furiosa e implacable. Las lluvias torrenciales de marzo habían saturado la tierra hasta sus entrañas más profundas, y cuando la nieve acumulada en las montañas comenzó su deshielo prematuro, bajo un sol inesperadamente cálido, el río respondió con una violencia que nadie en la región había presenciado en más de 50 años. Los árboles centenarios que bordeaban sus orillas temblaban bajo la fuerza del agua embarrada que rugía contra sus raíces, arrancando algunos de cuajo y arrastrándolos corriente abajo como si fueran simples ramitas. El sonido era ensordecedor, un rugido constante que ahogaba el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los pinos. En lo alto de un risco erosionado que sobresalía peligrosamente sobre las aguas turbulentas, una lince roja llamada Ámbar observaba el desastre que se desarrollaba ante sus ojos dorados. Su pelaje rojizo moteado de negro se erizaba contra el viento húmedo que traía consigo el olor a tierra removida y vegetación arrancada. A sus 7 años, Ámbar había sobrevivido sequías, incendios forestales y encuentros con depredadores más grandes, pero nunca había enfrentado algo como esto. Su madriguera, cuidadosamente excavada bajo las raíces de un roble antiguo en la ladera de la montaña, había sido su hogar durante los últimos 3 años. Era el lugar donde había dado a luz a 2 camadas anteriores, donde había enseñado a sus crías a cazar y a sobrevivir en el implacable territorio de las montañas de la cascada. Pero ahora, mientras observaba cómo el agua seguía subiendo inexorablemente, trepando por la ladera con dedos húmedos y destructivos, supo que su refugio estaba condenado. Lo que más le preocupaba no era su propia supervivencia. Ámbar podía trepar, nadar si era necesario, y encontrar otro refugio en las alturas del bosque. Lo que hacía que su corazón latiera con un pánico que nunca antes había experimentado eran los 4 cachorros que descansaban en la madriguera, completamente ajenos al peligro que se acercaba. Tenían apenas 6 semanas de edad. Sus ojos azulados acababan de abrirse al mundo hace solo días, y sus patas torpes apenas podían sostener sus cuerpos rechonchos, cubiertos de pelusa suave. Eran demasiado jóvenes para entender el peligro, demasiado pequeños para seguirla si intentaba llevarlos a un lugar seguro uno por uno. El instinto maternal que ardía en su pecho era una fuerza más poderosa que cualquier río crecido. A kilómetros de distancia, en el pequeño pueblo de Cascade Falls, Thomas Reeves estaba preparando su bote de rescate con movimientos rápidos y eficientes. A sus 52 años, Tom había sido guardabosques del Servicio Forestal de California durante casi 3 décadas, y los últimos 10 los había pasado como coordinador de rescates de emergencia para la región. Su rostro curtido por el sol mostraba las arrugas de alguien que había pasado más tiempo al aire libre que bajo techo, y sus manos callosas eran testimonio de innumerables rescates en condiciones imposibles. Pero mientras revisaba el equipo de seguridad, las cuerdas, los chalecos salvavidas y el motor de su bote inflable de alta resistencia, no podía sacudirse la sensación de inquietud que le apretaba el estómago.
La evacuación de las áreas bajas había comenzado temprano esa mañana, y Tom había pasado las últimas horas ayudando a familias a abandonar sus hogares antes de que el agua los alcanzara. Pero ahora, con el sol comenzando su descenso hacia el horizonte, había recibido un llamado que lo había desconcertado. Una mujer mayor llamada Margaret Chen, que vivía en una cabaña aislada río arriba, había reportado algo inusual. No estaba pidiendo ser evacuada, todavía estaba en terreno alto y seguro, pero había visto algo que la había perturbado profundamente. Según sus palabras entrecortadas por el teléfono satelital, había observado a través de sus binoculares a un lince rojo hembra en apuros en el otro lado del río, cerca de un área que pronto quedaría completamente inundada. Margaret era conocida en la comunidad por su amor a la vida silvestre. Había sido bióloga de campo antes de retirarse a su cabaña hace 15 años, y Tom confiaba en su criterio. Si ella decía que había un animal en peligro real, probablemente tenía razón. Pero evacuar personas era una prioridad, y los recursos eran limitados. El protocolo establecía claramente que la vida humana venía primero. Sin embargo, mientras terminaba de asegurar el último nudo en la cuerda de rescate, Tom pensó en su propia perra, una mezcla de labrador llamada Luna, que había rescatado años atrás. Pensó en los ojos de confianza de Luna cuando lo miraba, en la lealtad incondicional que los animales podían ofrecer, y tomó una decisión. Ámbar había regresado a la madriguera cuando sintió las primeras gotas de agua filtrándose a través de la entrada. El pánico la golpeó como un rayo. Sus cachorros, 2 machos y 2 hembras, dormían acurrucados unos contra otros en el nido que ella había preparado con musgo suave y su propio pelaje. Al sentir su presencia, los pequeños comenzaron a maullar, buscando instintivamente el calor y la leche de su madre. Ámbar los olió uno por uno, grabando su esencia en su memoria, aunque cada célula de su cuerpo ya los conocía íntimamente. Luego, con una determinación que provenía de lo más profundo de su ser, tomó al primer cachorro por el pellejo del cuello, la forma en que las madres felinas habían transportado a sus crías durante milenios. El viaje hasta la superficie fue traicionero. El agua ya había convertido la entrada de la madriguera en un lodazal resbaladizo, y Ámbar tuvo que usar todas sus garras para mantener el equilibrio mientras cargaba al cachorro indefenso. Cuando finalmente emergió al exterior, la escena que encontró era aún más aterradora de lo que había imaginado. El agua había subido varios metros más desde su última inspección, y ahora lamía las raíces del roble que protegía su hogar. Pero lo que hizo que su sangre se helara fue ver que su ruta de escape habitual, el camino estrecho que bordeaba la ladera hacia terreno más alto, había sido bloqueado por un deslizamiento de tierra masivo. Rocas del tamaño de osos, mezcladas con árboles arrancados y toneladas de lodo, habían creado una barrera impenetrable. Solo quedaba una opción, una tan peligrosa que su instinto de supervivencia gritaba en contra de ella. Tendría que cruzar el río crecido con sus cachorros para llegar al otro lado, donde la ladera era menos pronunciada y había terreno seco más elevado. Era una locura, un suicidio, pero mientras miraba hacia la madriguera donde sus otros 3 bebés esperaban, supo que no tenía alternativa. El río le había robado la elección y ahora tendría que desafiar su furia si quería que su familia sobreviviera. Ámbar descendió por la ladera con el primer cachorro firmemente sujeto entre sus mandíbulas, cada paso calculado con precisión felina mientras navegaba entre rocas sueltas y raíces expuestas. El pequeño maullaba débilmente, confundido por el movimiento y el rugido ensordecedor del agua, pero Ámbar no podía permitirse el lujo de detenerse para consolarlo. El tiempo era un enemigo tan mortal como el río mismo.
Cuando llegó a la orilla, sus patas se hundieron en el lodo frío que había sido tierra firme apenas horas antes. El agua marrón y espumosa pasaba con tal velocidad que creaba remolinos y corrientes encontradas que parecían tener vida propia. Buscó con la mirada el mejor punto para cruzar. Río abajo, a unos 50 metros, un árbol caído formaba un puente natural precario sobre las aguas turbulentas. Era su única esperanza. Con movimientos deliberados, Ámbar se acercó al tronco, probando su estabilidad con una pata delantera. La corteza estaba resbaladiza por el musgo y la humedad, pero el árbol parecía estar firmemente encajado entre las rocas de ambas orillas. Tomó aire profundamente, ajustó su agarre en el cachorro y comenzó a caminar sobre el tronco caído. Cada paso era una prueba de equilibrio y voluntad. El agua golpeaba el tronco desde abajo, haciendo que vibrara y se moviera impredeciblemente. Ámbar mantenía su cola extendida para mantener el equilibrio, sus garras hundidas profundamente en la madera podrida. A mitad de camino, una ráfaga de viento particularmente fuerte la hizo tambalearse peligrosamente. Por un momento terrible, pareció que caería al río furioso, pero sus instintos felinos respondieron con reflejos desarrollados a lo largo de millones de años de evolución. Se agachó, distribuyendo su peso, y esperó a que pasara el momento de mayor peligro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo unos 2 minutos, Ámbar alcanzó la orilla opuesta. Depositó al cachorro en un refugio improvisado bajo un saliente rocoso, lo suficientemente alto como para estar a salvo del agua, pero protegido de los elementos. El pequeño tembló cuando su madre lo soltó, pero ella no tenía tiempo para más. Con un último vistazo para memorizar la ubicación exacta, Ámbar se dio la vuelta y corrió de regreso hacia el tronco caído. Thomas Reeves maniobró su bote cuidadosamente a través de las aguas turbulentas, usando toda su experiencia para leer las corrientes y evitar los escombros que flotaban peligrosamente río abajo. Su copiloto para esta misión era Sarah Chen, la nieta de Margaret, y una guardaparques junior de 26 años que había insistido en acompañarlo. Sarah tenía los ojos agudos de su abuela y su misma pasión por la vida silvestre, y Tom había aceptado su compañía, sabiendo que un par extra de ojos podría marcar la diferencia. Margaret les había dado coordenadas precisas, y mientras se acercaban a la ubicación, Sarah fue la primera en ver algo. Se inclinó hacia adelante, entornando los ojos contra el resplandor del sol que comenzaba a ponerse, y señaló hacia la orilla lejana. «Tom, mira eso». Su voz contenía una mezcla de asombro y preocupación. Tom siguió su dedo y vio lo que había captado su atención. En la orilla opuesta, una figura rojiza se movía con urgencia desesperada sobre un tronco caído. Incluso desde la distancia, podía ver que era un lince rojo y que llevaba algo en la boca. «Es una madre», murmuró Sarah, alcanzando los binoculares que colgaban de su cuello. «Está transportando cachorros». «Tom, esto es increíble. Está cruzando el río repetidamente». A través de los binoculares, Sarah pudo ver los detalles que la distancia ocultaba. El lince estaba empapado, claramente exhausto, pero seguía moviéndose con determinación implacable. Mientras observaban, la vieron regresar por el tronco caído, desaparecer entre la vegetación de la orilla y emerger minutos después con otro pequeño bulto peludo en la boca. Tom sintió que algo se movía en su pecho, esa sensación familiar que siempre experimentaba cuando presenciaba actos de valentía pura, ya fueran humanos o animales. «Tenemos que ayudarla», dijo simplemente. Sarah asintió, ya alcanzando el equipo. «¿Pero cómo? No podemos acercarnos demasiado sin asustarla, y si la asustamos mientras está en ese tronco». La implicación quedó flotando entre ellos, terrible en su claridad.
Una caída al río en esas condiciones sería fatal, tanto para la madre como para el cachorro que transportaba. Ámbar había completado su segundo viaje y ahora regresaba por el tercer cachorro. Sus músculos ardían por el esfuerzo, y cada paso sobre el tronco resbaladizo requería más concentración que el anterior. La fatiga era un peso creciente en sus hombros, pero el instinto maternal que la impulsaba era más fuerte que cualquier agotamiento físico. Cuando llegó a la madriguera inundada por tercera vez, encontró a los 2 cachorros restantes maullando frenéticamente, el agua ya lamiendo el borde del nido. Sus pequeños cuerpos temblaban de frío y miedo, respondiendo a algún instinto primitivo que les advertía del peligro. Ámbar tomó al tercer cachorro, una hembra con una mancha blanca distintiva en el pecho, y comenzó el viaje de regreso. Pero esta vez, algo era diferente. El nivel del agua había subido aún más en los minutos que había tardado en hacer los viajes anteriores, y ahora el tronco caído estaba parcialmente sumergido en su punto medio. Las olas golpeaban contra él con más fuerza, enviando chorros de agua espumosa sobre la superficie resbaladiza. Ámbar vaciló al borde, evaluando el peligro con ojos experimentados. Cada fibra de su ser le gritaba que era demasiado peligroso, que debería esperar, buscar otra ruta, pero sabía que no había tiempo. El último cachorro que quedaba en la madriguera estaría muerto en cuestión de minutos si no actuaba ahora. Con un maullido gutural que era mitad desafío y mitad plegaria a los espíritus del bosque que sus ancestros habían reverenciado, Ámbar puso una pata sobre el tronco. El agua helada empapó su pelaje inmediatamente, pero no se detuvo. Paso a paso, avanzó hacia el centro del río, donde la corriente era más fuerte y el peligro más mortal. A mitad de camino, justo donde el tronco estaba más sumergido, una ola particularmente grande la golpeó de costado. Ámbar sintió que sus patas traseras perdían agarre, que su cuerpo comenzaba a girar hacia el agua hambrienta que esperaba abajo. En ese momento de terror puro, cuando la muerte parecía inevitable, algo extraordinario sucedió. El cachorro que llevaba en la boca, respondiendo a algún instinto de supervivencia que ni siquiera sabía que poseía, se quedó completamente inmóvil. Su pequeño cuerpo se relajó, dejando de ser un peso muerto y convirtiéndose en parte de su madre. Ese cambio sutil, esa cooperación inconsciente entre madre e hijo, le dio a Ámbar la fracción de segundo que necesitaba para redistribuir su peso y clavar sus garras en la madera con renovada determinación. Tom y Sara observaban con el aliento contenido, conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario y terrible. La lince había llegado al otro lado por tercera vez y había depositado al cachorro con sus hermanos. Pero ambos guardabosques sabían lo que eso significaba. Quedaba al menos uno más, y el río seguía creciendo. Ámbar no se permitió ni un momento de descanso. Mientras los 3 cachorros que había salvado se acurrucaban bajo el saliente rocoso, ella ya estaba corriendo de regreso hacia el tronco caído. Sus patas dejaban huellas embarradas en la orilla, mientras su mente calculaba el tiempo que le quedaba. El agua había subido tanto que ahora podía ver la entrada de su madriguera siendo tragada por el río furioso. El último cachorro, el más pequeño de la camada, un macho que había nacido casi 1 hora después que sus hermanos, estaba completamente solo en la oscuridad creciente. Sara bajó los binoculares con manos temblorosas. Tom, no va a lograrlo. El agua está demasiado alta ahora. Mira el tronco. Tom observó a través de su propio par de binoculares y tuvo que admitir que Sara tenía razón. El tronco que había servido como puente improvisado ahora estaba sumergido casi por completo en su punto medio, con solo unos centímetros de madera visible sobre las aguas turbulentas. Cualquier animal que intentara cruzar
Tendría que caminar esencialmente a través del agua que fluía con fuerza devastadora. Era virtualmente imposible. Pero mientras observaban, horrorizados y fascinados a la vez, vieron a Ámbar emerger de la vegetación con el cuarto cachorro sujeto firmemente entre sus mandíbulas. El pequeño era notablemente más pequeño que sus hermanos, su pelaje todavía húmedo del líquido amniótico que su madre había limpiado semanas atrás. Maullaba con una voz aguda y desesperada, como si de alguna manera supiera que este sería el viaje más peligroso de todos. Ámbar se detuvo al borde del tronco, sus flancos subiendo y bajando con respiraciones trabajosas que hablaban de un agotamiento que iba más allá de lo físico. Por un momento que pareció extenderse hacia la eternidad, la lince simplemente se quedó allí, mirando el obstáculo imposible que se interponía entre ella y la salvación de su último hijo. Tom pudo ver incluso desde la distancia cómo su cuerpo temblaba, no solo por el frío del agua que la había empapado en sus viajes anteriores, sino por el esfuerzo sobrehumano que había realizado. Cualquier animal racional se habría dado por vencido. Cualquier criatura guiada solo por la lógica fría de la supervivencia habría preservado su propia vida y la de los 3 cachorros que ya estaban a salvo, cortando sus pérdidas ante la imposibilidad matemática que se extendía ante ella. Pero Ámbar no era solo una criatura de lógica, era una madre, y en ese simple hecho residía una fuerza que trascendía la razón. Ajustó su agarre en el cachorro, posicionándolo más alto en su mandíbula para mantenerlo lo más alejado posible del agua que pronto los rodearía. Luego, con una determinación que hizo que el corazón de Sara se encogiera en su pecho, Ámbar puso su primera pata sobre el tronco sumergido. El agua helada golpeó sus extremidades con fuerza brutal. La corriente, alimentada por miles de kilómetros cuadrados de deshielo y lluvia, tiraba de ella con dedos invisibles pero implacables. Ámbar bajó su centro de gravedad, casi arrastrando su vientre sobre la madera mientras avanzaba milímetro a milímetro. Cada paso requería que hundiera sus garras tan profundamente en el tronco podrido que podía sentir cómo la madera se desmoronaba bajo la presión. El cachorro en su boca había dejado de maullar, quizás sintiendo que cualquier movimiento podría ser fatal, o tal vez simplemente paralizado por el terror instintivo que solo los más jóvenes pueden experimentar en su forma más pura. Tom había navegado su bote lo más cerca posible sin arriesgarse a ser arrastrado él mismo. «Estamos a unos 40 metros», le dijo a Sara, su voz tensa con la concentración de mantener el bote estable en las aguas traicioneras. «Si cae, tenemos tal vez 10 segundos para alcanzarla antes de que la corriente la arrastre más allá de cualquier posibilidad de rescate». Sara asintió, ya preparando una red de rescate, aunque ambos sabían que las probabilidades de poder salvar tanto a la lince como al cachorro si caían eran mínimas. El río no perdonaba errores. Ámbar había alcanzado el punto medio del tronco, el lugar donde el agua fluía con más violencia. Aquí el río había creado una especie de corriente concentrada, un canal de agua que se movía tan rápido que formaba olas pequeñas que rompían contra sus costados. Sus patas traseras resbalaron y por un momento aterrador, su cuerpo entero se torció hacia un lado. El cachorro soltó un chillido agudo, el sonido casi perdido en el rugido del río, pero Ámbar mantuvo su mandíbula cerrada con fuerza protectora. Con un esfuerzo que pareció drenar hasta la última reserva de energía de su cuerpo, logró recuperar el equilibrio y continuar avanzando. En la orilla opuesta, los 3 cachorros que había salvado anteriormente habían salido de su refugio bajo el saliente rocoso. De alguna manera, con esos instintos misteriosos que conectan a las familias más allá de la comprensión humana,
Parecían saber que su madre estaba en peligro mortal. Los 3 pequeños cuerpos peludos se alinearon al borde del agua, sus ojos azules apenas abiertos fijos en la figura de su madre, que luchaba contra el río. Maullaban en un coro agudo y desesperado, un sonido que trascendía especies y llegaba directo al corazón de cualquiera que lo escuchara. Tom sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, algo que no le había sucedido en años de trabajo de rescate. Había visto valentía antes, tanto en humanos como en animales, pero nunca había presenciado una determinación tan pura y desinteresada como la que estaba viendo ahora. «Vamos», susurró, aunque sabía que la lince no podía escucharlo sobre el rugido del río. «Vamos, pequeña, puedes hacerlo». Sara estaba a su lado, sus nudillos blancos de apretar la red de rescate, sus propias mejillas húmedas con lágrimas que no se molestaba en ocultar. Ámbar había pasado el punto medio. Solo quedaban unos 10 metros hasta la orilla, pero esos metros finales parecían extenderse ante ella como una distancia imposible. Sus músculos temblaban incontrolablemente ahora, gritando en protesta por el esfuerzo sobrenatural que les había exigido. El frío del agua había penetrado hasta sus huesos, entumeciendo sus extremidades y haciendo que cada movimiento fuera una batalla contra su propio cuerpo que le suplicaba que se detuviera, que descansara, que se rindiera. Pero entonces algo extraordinario sucedió. El cachorro en su boca, ese pequeño ser que no pesaba más que un puñado de plumas, comenzó a ronronear. Era un sonido débil, casi inaudible incluso para los oídos sensibles de Ámbar, pero estaba ahí. Un ronroneo de confianza absoluta, de fe inquebrantable en su madre. En ese momento, Ámbar sintió una oleada de energía que no provenía de su cuerpo exhausto, sino de algún lugar más profundo, de ese pozo infinito de amor maternal que ha impulsado a las madres de todas las especies a realizar hazañas imposibles desde el principio de los tiempos. Con renovada determinación, Ámbar empujó hacia adelante. 5 metros, 4, 3. El tronco se volvió más estable a medida que se acercaba a la orilla, más elevado sobre el agua. 2 metros, 1. Y entonces, finalmente, milagrosamente, sus patas delanteras tocaron tierra firme. Con un último esfuerzo titánico, Ámbar se arrastró fuera del agua y se tambaleó hacia donde esperaban sus otros 3 cachorros. Depositó al cuarto bebé junto a sus hermanos y los 4 pequeños cuerpos se presionaron inmediatamente contra el pelaje empapado de su madre, ronroneando y maullando en un coro de alivio y alegría. Tom y Sara permanecieron en silencio durante varios segundos, después de presenciar el triunfo imposible de Ámbar. El bote se mecía suavemente en las aguas todavía turbulentas, pero ninguno de los dos parecía notarlo. Finalmente, Sara dejó escapar un suspiro tembloroso que era mitad risa y mitad sollozo. «Dios mío», susurró, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. «Tom, eso fue lo más increíble que he visto en mi vida». Tom asintió, incapaz de confiar en su voz por un momento. Había presenciado muchos actos de valentía en sus años como guardabosques, pero esto era diferente. Esto era algo que desafiaba la lógica, que hablaba de una fuerza tan primaria y poderosa, que humillaba cualquier cosa que los humanos pudieran considerar heroica. Pero su asombro se transformó rápidamente en preocupación profesional cuando Tom levantó los binoculares nuevamente y enfocó en el grupo de felinos en la orilla. Ámbar había colapsado junto a sus cachorros, su cuerpo temblando violentamente. Incluso desde la distancia, Tom podía ver que estaba en problemas serios. La hipotermia era una posibilidad real después de la exposición prolongada al agua helada de deshielo, y el esfuerzo físico extremo que había realizado podría haber llevado su cuerpo al límite de sus capacidades. «Sara, necesitamos acercarnos», dijo Tom, ya maniobrando el bote hacia la orilla,
donde descansaba la familia de linces. Pero acercarse no era tan simple como sonaba. El río seguía siendo peligrosamente impredecible, y la orilla donde Ámbar había encontrado refugio estaba parcialmente inundada, con solo una estrecha franja de tierra todavía por encima del nivel del agua. Tom tuvo que navegar con extremo cuidado, usando todo su conocimiento del río para evitar las corrientes que podían voltear el bote o estrellarlo contra rocas ocultas bajo la superficie. Sara se aferró a los lados del bote, sus ojos fijos en la lince y sus cachorros, monitoreando su condición con la mirada entrenada de alguien que había estudiado vida silvestre toda su vida. Cuando finalmente lograron acercarse a unos 20 metros de la orilla, Tom detuvo el motor y dejó que el bote se deslizara en silencio. Ámbar había levantado la cabeza al sonido del motor, sus ojos dorados ahora fijos en estos nuevos intrusos en su espacio. Su pelaje estaba empapado y aplastado contra su cuerpo, haciéndola parecer mucho más pequeña de lo que realmente era. Los cachorros se habían escondido parcialmente bajo su vientre, sus pequeñas cabezas asomándose para observar con curiosidad, mezclada con miedo a estos extraños seres que se acercaban en su ruidosa embarcación. «No podemos acercarnos más sin estresarla», murmuró Tom, manteniendo su voz baja. «Ya ha pasado por suficiente». Sara asintió, pero su expresión era de profunda preocupación. «Tom, mírala, está temblando incontrolablemente. Si no entra en calor pronto, podría entrar en shock. Y los cachorros son tan pequeños». Tom sabía que Sara tenía razón. En condiciones normales, nunca habría considerado intervenir con vida silvestre. Pero estas no eran condiciones normales. Esta lince había arriesgado todo para salvar a su familia, y ahora esa misma familia podría perecer por las consecuencias de su valentía. «Tengo una idea», dijo Tom finalmente, alcanzando su mochila de emergencia. Sacó una manta térmica de emergencia del tipo que se usaba para tratar hipotermia en humanos. «Si puedo acercarme lo suficiente para dejarla cerca de ellos, podría ayudar. Pero tengo que hacerlo de manera que no la asuste y la haga huir. Si se mueve ahora, en su estado debilitado, podría ser fatal». Sara miró a su compañero con una mezcla de admiración y preocupación. «Es arriesgado. Si te ataca, estás a metros del agua y en terreno inestable». Tom ya estaba quitándose sus botas pesadas, preparándose para vadear la distancia poco profunda hasta la orilla. «He trabajado con felinos salvajes antes, Kido. Sé leer su lenguaje corporal. Además, está demasiado exhausta para representar un peligro real». Con movimientos lentos y deliberados, Tom se deslizó del bote al agua que le llegaba hasta las rodillas. El frío lo golpeó como un puñetazo, pero lo ignoró, enfocándose completamente en la tarea que tenía por delante. Sara mantuvo el bote estable, lista para intervenir si algo salía mal, su mano cerca de la red de rescate por si acaso. Tom avanzó milímetro a milímetro, manteniendo su postura baja y no amenazante. Hablaba en un tono suave y constante, su voz apenas audible sobre el sonido del río. «Está bien, chica. Nadie va a lastimarte. Solo quiero ayudar. Tus bebés son hermosos. Eres muy valiente». Ámbar lo observaba con intensa concentración, sus orejas hacia adelante captando cada sonido, su nariz analizando su olor. Tom podía ver el conflicto en sus ojos, el instinto de proteger a sus cachorros luchando contra el agotamiento que hacía que cada músculo de su cuerpo protestara. Cuando Tom estaba a unos 5 metros de distancia, se detuvo. Lentamente, muy lentamente, desplegó la manta térmica, dejando que Ámbar viera que no era una amenaza. El material plateado brilló a la luz del atardecer, capturando la atención de los cachorros que maullaron con curiosidad. Ámbar emitió un sonido bajo y gutural, no exactamente un gruñido, pero sí una advertencia clara. Tom asintió, como si entendiera perfectamente.
Entiendo, dijo suavemente. Esta es tu familia, solo voy a dejarte esto aquí. Luego me iré. Con movimientos exageradamente lentos, Tom colocó la manta térmica en el suelo, doblada cuidadosamente, a unos 3 metros de donde descansaba Ámbar con sus cachorros. Luego, manteniendo sus ojos ligeramente desviados para no hacer contacto visual directo, que pudiera ser interpretado como desafío, comenzó a retroceder hacia el bote. Ámbar observó cada uno de sus movimientos, su cuerpo tenso como un resorte a pesar de su agotamiento. Los cachorros, sintiendo la tensión de su madre, se presionaron más cerca de su calor. Tom había retrocedido unos 2 metros cuando algo extraordinario sucedió. El cachorro más pequeño, el último que Ámbar había rescatado, se separó de sus hermanos y dio unos pasos vacilantes hacia la manta térmica. Sus pequeñas patas apenas podían sostenerlo sobre el terreno irregular, pero continuó avanzando con la curiosidad sin miedo que caracteriza a los muy jóvenes. Ámbar emitió un maullido agudo, claramente llamando al pequeño de vuelta, pero el cachorro parecía fascinado por el brillo extraño del material plateado. Sara contuvo el aliento en el bote, temiendo que el cachorro pudiera caer al agua o que Ámbar pudiera atacar a Tom en un intento de proteger a su bebé aventurero. Pero Tom simplemente se quedó quieto, convirtiéndose en una estatua viviente mientras observaba el drama que se desarrollaba. El cachorro alcanzó la manta y comenzó a olfatearla, sus pequeñas narinas trabajando horas extras para procesar este nuevo olor extraño. Luego, aparentemente decidiendo que era seguro, o al menos interesante, el pequeño se subió torpemente a la manta. El efecto fue inmediato. La manta térmica, diseñada para reflejar el calor corporal de vuelta hacia su fuente, comenzó a calentar el diminuto cuerpo del cachorro. Este emitió un ronroneo sorprendido y satisfecho, un sonido que fue claramente audible incluso para los humanos. Los otros 3 cachorros, oyendo la satisfacción de su hermano y siempre dispuestos a investigar cualquier cosa que pareciera cómoda, comenzaron a tambalearse hacia la manta también. Ámbar se levantó alarmada, pero sus patas casi cedieron bajo su peso. Dio 2 pasos hacia sus cachorros antes de detenerse, observando cómo los 4 pequeños se acurrucaban sobre el material plateado. Tom permaneció inmóvil mientras observaba el conflicto que se desarrollaba en la mente de Ámbar. Podía ver cómo sus instintos maternales luchaban contra su agotamiento físico, cómo su necesidad de estar cerca de sus cachorros competía con su desconfianza natural hacia los humanos. Los pequeños, ajenos a la tensión, se habían acurrucado juntos sobre la manta térmica, sus ronroneos colectivos creando una sinfonía de satisfacción que flotaba sobre el rugido constante del río. El calor reflejado por el material especial los estaba envolviendo como un abrazo invisible, secando su pelaje húmedo y elevando su temperatura corporal a niveles más seguros. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo unos 30 segundos, Ámbar tomó una decisión. Con pasos temblorosos y vacilantes, se acercó a la manta térmica donde sus cachorros descansaban. Su cuerpo estaba tenso, preparado para reaccionar si estos extraños humanos hacían algún movimiento amenazante, pero su necesidad de estar cerca de sus bebés superó su cautela. Cuando finalmente llegó a la manta y sintió el calor que emanaba de ella, algo en su postura cambió. Sus músculos, que habían estado tensados en preparación para huir o luchar, se relajaron ligeramente. Se dejó caer junto a sus cachorros y los 4 pequeños cuerpos peludos inmediatamente se acurrucaron contra su vientre, buscando leche y consuelo. Tom aprovechó este momento para retroceder lentamente hacia el bote, manteniendo sus movimientos suaves y predecibles. Cuando finalmente alcanzó el agua y comenzó a vadear de regreso hacia donde Sara esperaba,
Soltó un suspiro de alivio que no sabía que había estado conteniendo. Sarah extendió una mano para ayudarlo a subir al bote, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Eso fue increíble, Tom, absolutamente increíble. Nunca pensé que lo aceptaría. Tom se acomodó en el bote, sus ropas chorreando agua helada, pero una sonrisa cruzó su rostro curtido. A veces solo necesitas ofrecerles una opción y confiar en que tomen la correcta. Durante la siguiente hora, Tom y Sarah mantuvieron una vigilia discreta desde el bote, anclado a una distancia segura, pero lo suficientemente cerca para intervenir si surgía alguna emergencia. Observaron cómo el sol descendía lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que contrastaban dramáticamente con las aguas oscuras y turbulentas del río. Ámbar permaneció en la manta térmica con sus cachorros, su respiración gradualmente haciéndose más regular a medida que su cuerpo comenzaba a recuperarse del tremendo esfuerzo físico. Los cachorros se alimentaban y dormían en ciclos, completamente ajenos al drama que los había traído a este lugar. Sarah había estado documentando todo con su cámara, tomando fotos cuidadosas que capturaban no solo la escena, sino la emoción cruda de la supervivencia contra todas las probabilidades. Estas imágenes, lo sabía, serían valiosas no solo como recuerdos personales, sino como documentación de un comportamiento maternal extraordinario en linces rojos. La comunidad científica necesitaba saber sobre esto, sobre los extremos a los que las madres de todas las especies estaban dispuestas a llegar por sus crías. Tom, comenzó Sarah, bajando su cámara. ¿Qué hacemos ahora? No podemos quedarnos aquí toda la noche y el río sigue creciendo. Eventualmente incluso ese punto alto va a inundarse. Tom había estado pensando exactamente lo mismo. La franja de tierra donde Ámbar había encontrado refugio era precaria en el mejor de los casos, y las proyecciones indicaban que el nivel del agua seguiría subiendo durante al menos otras 12 horas antes de comenzar a descender. Si se quedaban allí, la lince y sus cachorros podrían estar en peligro nuevamente, pero moverlos, especialmente ahora que Ámbar había comenzado a relajarse, podría ser desastroso. Necesitamos conseguir algo más sustancial, dijo Tom finalmente. Esa manta térmica está ayudando, pero no es suficiente protección a largo plazo. Sarah asintió, su mente ya trabajando en posibles soluciones. Tom sacó su radio satelital y contactó a la base de operaciones de emergencia en Cascade Falls. Después de explicar la situación, que incluyó una descripción bastante extensa de los eventos extraordinarios que habían presenciado, consiguió autorización para usar uno de los refugios de emergencia portátiles que normalmente se desplegaban para humanos desplazados por inundaciones. También solicitó refuerzos, específicamente al veterinario de vida silvestre de la región, el Dr. Marcus Webb, que había trabajado con felinos salvajes durante más de 20 años. Mientras esperaban, la luz del día continuó desvaneciéndose. Tom encendió las luces de navegación del bote, colocándolas de manera que proporcionaran iluminación sin apuntar directamente hacia Ámbar y sus cachorros. En la luz tenue, la escena tomó una cualidad casi surrealista. La familia de linces descansaba sobre el material plateado que brillaba suavemente, rodeados por el agua que rugía amenazadoramente cerca, mientras dos humanos en un bote pequeño mantenían vigilancia como guardianes silenciosos. Sarah rompió el silencio que se había asentado entre ellos. ¿Sabes? Mi abuela siempre me contaba historias sobre conexiones especiales entre humanos y animales. Decía que había momentos en que las barreras entre especies simplemente desaparecían, cuando la compasión y la necesidad creaban un entendimiento que iba más allá del lenguaje o del instinto. Tom miró a su joven compañera, viendo en ella el mismo amor por la vida silvestre
que había impulsado su propia carrera. Creo que tu abuela tenía razón, y creo que acabamos de presenciar uno de esos momentos. Aproximadamente 45 minutos después, las luces de otro bote aparecieron río arriba. Tom flasheó sus propias luces en respuesta, guiando a los recién llegados hacia su posición. El doctor Marcus Webb llegó acompañado de James Chen, el esposo de Margaret y abuelo de Sarah, quien había insistido en venir cuando escuchó sobre la situación. James, a sus 72 años, todavía tenía la resistencia de alguien 20 años más joven, resultado de décadas viviendo en las montañas y trabajando con sus manos. El bote del Dr. Webb se acercó cuidadosamente, y los dos hombres intercambiaron saludos en voz baja con Tom y Sarah. Marcus, un hombre afroamericano de complexión robusta con gafas de montura metálica que siempre parecían estar resbalándose por su nariz, evaluó la situación con ojos expertos. «He traído el refugio portátil», dijo, señalando el bulto grande en su bote. «También tengo sedantes si los necesitamos, aunque preferiría no usarlos si es posible». Los felinos salvajes, especialmente las madres lactantes, pueden tener reacciones impredecibles a la sedación. James, que había estado observando a Ámbar y sus cachorros a través de binoculares nocturnos de alta potencia, silbó suavemente. «Esa es una madre extraordinaria». Margaret tenía razón al preocuparse. Tom procedió a narrar los eventos de las últimas horas, describiendo en detalle los 4 viajes desesperados de Ámbar a través del tronco caído. Marcus escuchaba con creciente asombro, ocasionalmente interrumpiendo con preguntas técnicas sobre la condición de la lince y el comportamiento de los cachorros. Cuando Tom terminó su relato, Marcus se quedó en silencio por un momento, procesando la información. En 30 años de trabajo con vida silvestre, nunca he escuchado de un comportamiento tan persistente ante peligro tan extremo. Los linces rojos son madres dedicadas, sí, pero esto va más allá de lo típico. Esta hembra tiene algo especial, una inteligencia, una determinación que es verdaderamente excepcional. Sarah sintió que sus palabras validaban lo que ella había estado sintiendo desde que había presenciado los rescates de Ámbar. Esta no era solo una historia de supervivencia animal ordinaria. Era algo que merecía ser recordado, estudiado, compartido. Ahora venía la parte delicada. Necesitaban montar el refugio portátil lo suficientemente cerca de Ámbar como para que proporcionara protección real, pero no tan cerca como para asustarla y hacer que huyera. El refugio era esencialmente una estructura ligera de marco de aluminio cubierta con lona impermeable, diseñado para ser ensamblado rápidamente y proporcionar protección básica contra los elementos. Marcus sugirió un enfoque gradual, similar al que Tom había usado con la manta térmica. Los 4 hombres y mujeres trabajaron con la precisión de un equipo quirúrgico, cada movimiento deliberado y cuidadosamente orquestado para minimizar el estrés de Ámbar. Tom y James vadearon hasta la orilla primero, llevando las piezas del refugio en secciones pequeñas que parecían menos intimidantes. Marcus permanecía en su bote con Sarah, monitoreando la reacción de Ámbar a través de sus binoculares, mientras mantenía una jeringa de sedante preparada como último recurso. La lince había levantado la cabeza cuando los hombres comenzaron a moverse, sus orejas girando para captar cada sonido, pero no se levantó de la manta térmica donde sus cachorros dormían apaciblemente. El plan era simple en teoría, pero delicado en ejecución. Montarían el refugio aproximadamente a 5 metros de donde descansaba Ámbar, creando una estructura que ella podría elegir usar o ignorar según su comodidad. Tom había traído también una lona adicional que podían extender desde el refugio hasta cerca de la manta térmica, creando una especie de túnel cubierto que protegería del viento y la lluvia
que comenzaba a caer en finas gotas heladas. La temperatura estaba descendiendo rápidamente ahora que el sol se había puesto completamente, y aunque la manta térmica ayudaba, no sería suficiente protección contra una noche de exposición a los elementos. Tom y James trabajaban en silencio, comunicándose con gestos mínimos mientras ensamblaban el marco de aluminio del refugio. Cada vez que una pieza encajaba con un clic metálico, ambos hombres se congelaban, mirando hacia Ámbar para verificar su reacción. La Lince observaba con intensa concentración, claramente desconfiada, pero no lo suficientemente alarmada como para abandonar el calor de la manta térmica y la seguridad relativa de su posición actual. Sus cachorros, bendecidos con la ignorancia de la juventud, continuaban durmiendo, ocasionalmente emitiendo pequeños sonidos de satisfacción mientras soñaban sueños de cachorro. Después de unos 20 minutos de trabajo meticuloso, el refugio estaba montado. Era una estructura simple pero funcional, aproximadamente 2 metros cuadrados, con paredes de lona que bloquearían el viento y una cubierta que desviaría la lluvia. James había tenido la previsión de traer estacas adicionales para asegurar la estructura al suelo rocoso, sabiendo que los vientos en el desfiladero del río podían ser traicioneros incluso en las mejores condiciones. Ahora venía la parte más arriesgada. Extender la lona desde el refugio hasta cerca de la manta térmica requeriría acercarse más a Ámbar de lo que lo habían hecho hasta ahora. Tom tomó la lona enrollada y comenzó a avanzar lentamente, su cuerpo agachado para parecer menos amenazante. Hablaba en ese mismo tono suave y constante que había usado antes, un murmullo continuo de palabras tranquilizadoras que se mezclaban con el sonido del río y la lluvia ligera. Nadie va a lastimarte, chica. Solo queremos que tú y tus bebés estén secos y seguros. Ha trabajado muy duro para salvarlos. Déjanos ayudarte a protegerlos ahora. Ámbar se tensó cuando Tom se acercó a 4 metros de distancia. Sus labios se retrajeron ligeramente, mostrando dientes blancos afilados que brillaban en la luz de las linternas. Tom se detuvo inmediatamente, dándole espacio para procesar su presencia. Sara observaba desde el bote con el corazón en la garganta. Podía ver la indecisión en el lenguaje corporal de Ámbar, la forma en que su cola se agitaba nerviosamente mientras evaluaba la amenaza potencial. Pero también notó algo más. Los cachorros habían comenzado a despertarse, desplazados por el movimiento de su madre, y ahora maullaban con hambre y frío ahora que el calor de su vientre ya no los cubría completamente. Ese sonido pareció anclar a Ámbar de vuelta a sus prioridades inmediatas. Después de un último vistazo penetrante a Tom, la Lince volvió su atención a sus cachorros, dejándose caer de nuevo sobre la manta para que pudieran alimentarse. Tom aprovechó el momento. Con movimientos que apenas perturbaban el aire, desplegó la lona, creando un dosel parcial que se extendía desde el refugio principal hasta aproximadamente 1,5 metros de la manta térmica. No era perfecto, pero proporcionaría protección significativa contra los elementos, sin requerir que Ámbar se moviera de su posición. James ayudó a asegurar los bordes de la lona con rocas pesadas, creando una estructura que podría resistir las ráfagas de viento que ocasionalmente bajaban por el desfiladero. Cuando terminaron y comenzaron a retroceder, algo extraordinario sucedió. Uno de los cachorros, el que tenía la mancha blanca distintiva en el pecho, se separó de sus hermanos y comenzó a tambalearse hacia el refugio. Sus pequeñas patas lo llevaron bajo el dosel de lona y directamente hacia la abertura del refugio principal. Ámbar emitió un maullido de advertencia, pero el cachorro aventurero continuó su exploración, desapareciendo momentáneamente dentro de la estructura. Tom y James se congelaron, apenas respirando, mientras esperaban para ver qué haría Ámbar.
Por un momento pareció que la lince podría levantarse y huir con sus otros 3 cachorros, abandonando al explorador en su búsqueda de seguridad. Pero entonces el cachorro reapareció en la entrada del refugio, maullando con entusiasmo hacia su madre. Marcus, observando a través de los binoculares, murmuró con asombro: «Creo que el pequeño está diciendo que es un buen lugar». Y tenía razón. El cachorro regresó trotando hacia su madre, se alimentó brevemente y luego volvió hacia el refugio, como si estuviera mostrándole el camino. Los otros 3 cachorros, con esa curiosidad imitativa típica de los jóvenes, comenzaron a seguir a su hermano. Uno por uno, se tambalearon bajo el dosel de lona hacia el refugio. Ámbar observaba con lo que solo podía describirse como conflicto maternal. Su instinto le decía que mantuviera a sus cachorros alejados de los humanos y sus construcciones extrañas, pero sus cachorros estaban claramente atraídos por la protección que el refugio ofrecía. Finalmente, con lo que pareció una decisión consciente que desafiaba todo lo que los biólogos entendían sobre comportamiento de linces salvajes, Ámbar se levantó. Se movió lentamente, casi cautelosamente, hacia el refugio. Tom y James habían retrocedido hasta el agua, dándole todo el espacio posible. Ámbar se detuvo en la entrada del refugio, olfateando cuidadosamente el marco de aluminio y la lona. Sus cachorros ya estaban dentro, explorando el espacio con fascinación de bebés, sus pequeñas voces resonando ligeramente en el espacio cerrado. Después de lo que pareció una deliberación de siglos, Ámbar entró en el refugio y se acomodó en el rincón más alejado de la entrada, posicionándose de manera que pudiera ver cualquier amenaza que se acercara mientras permitía que sus cachorros se acurrucaran contra ella. Tom y James regresaron al bote en silencio reverente, como si hubieran presenciado algo sagrado. Cuando finalmente estuvieron de vuelta con Marcus y Sarah, Tom dejó escapar un suspiro que pareció liberar toda la tensión que había estado acumulando durante las últimas horas. «Acabo de ver algo que nunca pensé que vería», dijo simplemente. Marcus asintió, todavía observando el refugio a través de sus binoculares. Esa lince acaba de demostrar una capacidad de adaptación y confianza que desafía todo lo que sabemos sobre comportamiento de felinos salvajes. Ha evaluado la situación, ha observado que no le hemos hecho daño y ha tomado la decisión consciente de aceptar nuestra ayuda. Sarah había estado filmando todo con su cámara de video, capturando no solo las imágenes, sino también el audio de sus conversaciones. Esta documentación sería invaluable para la comunidad científica, pero también para educar al público sobre la inteligencia y complejidad del comportamiento animal. Ahora enfrentaban una nueva pregunta. ¿Qué hacían a continuación? No podían quedarse allí toda la noche, vigilando, pero tampoco se sentían cómodos dejando a Ámbar y sus cachorros completamente solos en una situación que todavía era potencialmente peligrosa. Marcus fue quien finalmente propuso una solución práctica. Estableceremos un sistema de vigilancia por turnos. Podemos anclar los botes a una distancia segura, lo suficientemente cerca para responder a cualquier emergencia, pero lo bastante lejos para no estresar a la familia. Necesitamos monitorear el nivel del agua cada hora, y si sube demasiado tendremos que intervenir nuevamente. Tom asintió, apreciando el enfoque equilibrado. James, tú y yo podemos tomar el primer turno. Marcus, Sarah, ustedes pueden regresar a la base, conseguir algo de comida caliente y equipo adicional, y luego relevarnos en 4 horas. Sarah vaciló, claramente reacia a dejar la escena de algo tan extraordinario, pero la lógica de la propuesta era indiscutible. Además, alguien necesitaba informar a Margaret sobre lo que había sucedido, y Sarah sabía que su abuela
estaría esperando noticias con ansiedad. De acuerdo, accedió finalmente. Pero mantengan la radio encendida. Si algo cambia, quiero saberlo inmediatamente. Marcus ya estaba preparando su bote para el viaje de regreso a Cascade Falls. Mientras se alejaban, Sarah miró hacia atrás una última vez. En la luz de las linternas que Tom había colocado estratégicamente para iluminar el área sin molestar directamente a Ámbar, podía ver la forma del refugio y la silueta borrosa de la lince dentro, vigilante incluso en reposo. Tom y James se acomodaron para su vigilia nocturna. Habían anclado su bote a unos 30 metros de la orilla, lo suficientemente estable para no tener que luchar constantemente contra la corriente, pero lo bastante móvil para responder rápidamente si fuera necesario. James había traído un termo gigante de café que ahora compartían. El líquido caliente era un consuelo bienvenido contra el frío de la noche que se intensificaba con cada hora que pasaba. La lluvia ligera había cesado, reemplazada por una niebla densa que se elevaba del río como fantasmas danzantes. «Sabes», comenzó James después de un largo silencio, «he vivido en estas montañas toda mi vida. He visto cosas que la mayoría de la gente nunca verá, momentos de belleza y crueldad que la naturaleza ofrece sin discriminación. Pero nunca había visto algo como lo que presenciamos hoy». Tom tomó un sorbo de su café, dejando que el calor se extendiera por su pecho antes de responder. «Hay algo en la devoción maternal que trasciende especies. He visto osas grizzly defender a sus cachorros contra imposibles probabilidades. He visto águilas hembra permanecer en nidos durante tormentas que habrían destrozado estructuras hechas por humanos. Pero esto fue diferente, porque Ámbar no solo defendía, ella estrategizaba, adaptaba, perseveraba contra algo que hubiera derrotado a casi cualquier otro animal». James asintió pensativamente. «Margaret siempre ha dicho que subestimamos a los animales, que proyectamos nuestras propias limitaciones sobre ellos en lugar de reconocer sus capacidades únicas. Creo que hoy probó su punto más allá de cualquier duda». Observaron en silencio cómo las horas pasaban lentamente. Tom verificaba el nivel del agua cada hora, usando marcas que había hecho en las rocas de la orilla como puntos de referencia. Para su alivio, el río parecía haber alcanzado su cresta. El agua ya no subía, aunque tampoco bajaba notablemente todavía. Era una especie de empate temporal entre las fuerzas de la naturaleza y la pequeña franja de tierra que protegía a la familia de linces. Alrededor de la medianoche, Tom notó movimiento en el refugio. Enfocó sus binoculares y vio a Ámbar emergiendo cautelosamente. La lince se estiró, arqueando su espalda en ese movimiento característico de los felinos, y luego se sentó en la entrada del refugio, mirando hacia el río. Por un momento sus ojos captaron el reflejo de las linternas distantes, brillando como pequeñas lunas doradas en la oscuridad. Tom se preguntó qué estaría pensando. Si los animales reflexionaban sobre sus experiencias de la manera en que los humanos lo hacían, si Ámbar comprendía realmente lo cerca que había estado de perder todo. Después de varios minutos, Ámbar regresó al interior del refugio. Tom pudo escuchar, llevados por el viento, los pequeños maullidos de los cachorros seguidos por el sonido tranquilizador del ronroneo de su madre. Era un sonido que hablaba de seguridad, de familia intacta, de desafío exitoso contra la adversidad. James había comenzado a cabecear, y Tom no tuvo corazón para despertarlo. El hombre mayor había trabajado duro ayudando con el refugio, y aunque técnicamente deberían mantenerse ambos alerta, Tom sentía que podía manejar la vigilancia solo por ahora. Las horas antes del amanecer son siempre las más frías, y Tom sintió el mordisco del frío penetrando sus capas de ropa a pesar del café caliente
y la manta térmica que había envuelto alrededor de sus hombros, pero no se quejaba. Había elegido este trabajo, esta vida, específicamente porque significaba ser testigo de momentos como estos, momentos que recordaban a los humanos que no eran los únicos seres en el planeta capaces de amor, sacrificio y valentía extraordinaria. Mientras observaba el refugio donde dormía la familia de linces, Tom sintió una profunda satisfacción que ninguna cantidad de comodidad física podría reemplazar. Justo antes del amanecer, Tom escuchó el sonido de un motor aproximándose. Marcus y Sarah regresaban según lo programado, trayendo no solo provisiones sino también equipamiento adicional. Marcus había contactado a un ingeniero de la compañía eléctrica que le debía un favor y habían conseguido uno de los generadores portátiles pequeños, usados para equipos de reparación de emergencia, junto con algunas lámparas de calefacción que normalmente se usaban para mantener calientes a trabajadores en condiciones de clima extremo. La idea era proporcionar una fuente de calor adicional cerca del refugio que pudiera ayudar a Ámbar y sus cachorros durante las noches frías que seguramente vendrían mientras el río se mantenía alto. Cuando el segundo bote se acercó, James se despertó, frotándose los ojos y disculpándose por haberse dormido. Tom lo tranquilizó con una palmada en el hombro. Todo ha estado tranquilo. Ella salió una vez alrededor de medianoche, probablemente para estirarse y revisar el área, pero aparte de eso, ha permanecido con los cachorros en el refugio. Sarah lucía renovada después de unas horas de descanso, su entusiasmo juvenil completamente restaurado. «Traje comida», anunció, distribuyendo sándwiches envueltos y más café caliente. «Y tengo noticias. La historia se ha difundido. Marcus la contó a su personal, alguien la publicó en redes sociales, y ahora tenemos a reporteros de 3 estaciones de televisión preguntando si pueden venir a documentar la situación». Tom gimió. «Eso es exactamente lo que no necesitamos. Una multitud de gente con cámaras y helicópteros volando bajo va a aterrorizar a esa pobre lince justo cuando está empezando a sentirse segura». Marcus levantó una mano tranquilizadora. «Ya me encargué de eso. Hablé con el supervisor del parque y hemos establecido un perímetro de exclusión. Nadie puede acercarse más de 200 metros sin autorización específica. Les dimos a los medios algunas de las fotos y videos de Sarah con la condición de que respeten la restricción. La mayoría están siendo cooperativos, especialmente después de que expliqué que cualquier interferencia podría resultar en que la madre abandone a los cachorros». El amanecer llegó lentamente. La niebla que había dominado la noche comenzando a disiparse bajo los primeros rayos del sol. Con la luz del día, llegó una mejor visibilidad de la situación. El río, aunque todavía extremadamente alto, había definitivamente dejado de subir. De hecho, Tom notó que sus marcas de referencia mostraban una ligera disminución en el nivel del agua, apenas un par de centímetros, pero una señal prometedora de que lo peor había pasado. La tierra alrededor del refugio, que había estado peligrosamente cerca del agua durante la noche, ahora mostraba unos centímetros más de margen de seguridad. Con la llegada de la mañana, Ámbar salió del refugio con más confianza que la noche anterior. Su pelaje había tenido toda la noche para secarse, y bajo la luz del amanecer su coloración rojiza con manchas negras era espectacular. Se veía notablemente mejor que el día anterior, aunque Tom podía notar cierta rigidez en sus movimientos que sugería que sus músculos todavía se estaban recuperando del esfuerzo extraordinario. La lince se estiró nuevamente, esta vez con más vigor, y luego se sentó a limpiarse meticulosamente, ese ritual felino que hablaba de un retorno a la normalidad incluso en circunstancias extraordinarias. Los cachorros, sintiéndose más aventureros con la luz del día, comenzaron a explorar fuera del refugio.
Sus pequeñas patas los llevaban en círculos vacilantes, investigando cada roca y ramita con la fascinación sin límites de los muy jóvenes. Uno de ellos, el macho más grande, descubrió un pequeño charco de agua de lluvia y comenzó a golpearlo con su pata, claramente asombrado por las ondas que creaba. Sus hermanos pronto se unieron, y en cuestión de minutos, los 4 cachorros estaban involucrados en un juego caótico que involucraba salpicar agua, perseguirse las colas unos a otros y ocasionalmente rodar en pequeñas bolas de pelaje enredadas. Ámbar observaba sus travesuras con lo que solo podía describirse como paciencia maternal, aunque ocasionalmente emitía un maullido de advertencia cuando uno de los pequeños se alejaba demasiado del refugio. Sara filmaba todo, susurrando comentarios al micrófono de su cámara sobre el desarrollo conductual que estaban presenciando. «Es extraordinario ver cuánto se han recuperado en solo unas horas», decía suavemente. Su resiliencia es un testimonio de la fortaleza genética de esta especie, pero también del cuidado excepcional de su madre. Marcus había estado ocupado instalando la lámpara de calefacción a una distancia segura del refugio, posicionándola de manera que proporcionara calor adicional, sin requerir que estuviera demasiado cerca de la familia de linces. Usó el pequeño generador portátil para alimentarla, y el dispositivo emitía un zumbido bajo y constante que, después de las primeras reacciones cautelosas de Ámbar, pareció simplemente fundirse en el paisaje sonoro del río y el viento. Tom y James trabajaban en reforzar el refugio, añadiendo estacas adicionales y tensando las cuerdas para asegurar que pudiera resistir cualquier tormenta que pudiera venir en los próximos días. Alrededor de las 8 de la mañana, Tom recibió una llamada por radio del Centro de Comando de Emergencias. Las proyecciones meteorológicas mostraban que el nivel del río continuaría descendiendo gradualmente durante las próximas 48 horas, asumiendo que no hubiera más lluvias significativas. Eso significaba que Ámbar y sus cachorros podrían permanecer en su refugio actual de manera segura hasta que el agua bajara lo suficiente como para que ella pudiera llevar a su familia a un lugar más permanente. Pero también planteaba una nueva pregunta. ¿Cuánto tiempo deberían los humanos mantener su vigilia? En algún momento, tendrían que confiar en que la naturaleza seguiría su curso. Sara expresó las preocupaciones que todos compartían. Si nos vamos demasiado pronto y algo sale mal, si el río vuelve a subir o si aparecen depredadores, los cachorros podrían estar en peligro. Pero si nos quedamos demasiado tiempo, corremos el riesgo de que Ámbar se vuelva demasiado habituada a la presencia humana, lo que podría ser problemático cuando finalmente regresen al bosque. Marcus asintió, su expresión seria. Es el dilema clásico de la intervención en vida silvestre. Hacer demasiado poco puede resultar en tragedia, pero hacer demasiado puede crear dependencia o alterar comportamientos naturales de maneras que tienen consecuencias a largo plazo. Decidieron un compromiso. Mantendrían vigilancia continua durante las próximas 24 horas, monitoreando tanto el nivel del agua como el comportamiento de Ámbar. Si ella mostraba signos de querer abandonar el área o si parecía angustiada por su presencia, retrocederían inmediatamente. Si todo permanecía estable, comenzarían a reducir gradualmente su presencia, primero retirándose a una distancia mayor, luego verificando solo periódicamente, hasta que eventualmente Ámbar tomara la decisión de trasladar a su familia cuando sintiera que era seguro hacerlo. El día transcurrió con una calma sorprendente, considerando el drama del día anterior. Ámbar eventualmente dejó el refugio para cazar, desapareciendo en la vegetación que bordeaba el área inundada durante aproximadamente una hora. Tom se preocupó inicialmente, temiendo que pudiera haber abandonado a los cachorros,
Pero Marcus lo tranquilizó explicando que las madres de linces regularmente dejan a sus cachorros por periodos cortos para cazar, especialmente una vez que los pequeños tienen algunas semanas de edad. Cuando Ámbar regresó, llevaba un conejo que había cazado y procedió a alimentarse mientras sus cachorros la observaban con interés, demasiado jóvenes aún para consumir carne sólida, pero aparentemente fascinados por los hábitos alimenticios de su madre. Alrededor del mediodía, Margaret Chen llegó en su propio bote, insistiendo en ver con sus propios ojos la familia de linces que había iniciado toda esta cadena de eventos. A sus 75 años, Margaret tenía una energía que desmentía su edad, y sus ojos brillaban con emoción científica mientras observaba a Ámbar y sus cachorros a través de binoculares de alta potencia. En más de 50 años estudiando vida silvestre, murmuró, nunca he visto un caso de comportamiento maternal tan extraordinario documentado en tiempo real. Esta es información invaluable para comprender la cognición en felinos salvajes. Margaret había traído su propio equipamiento de documentación, incluyendo una cámara con un lente telescópico que podía capturar imágenes de alta resolución desde la distancia segura donde estaban anclados los botes. Pasó la siguiente hora fotografiando a la familia, tomando notas detalladas sobre el comportamiento de cada cachorro, las interacciones entre hermanos y las respuestas de Ámbar a diversos estímulos ambientales. Su metodología científica era evidente en cada movimiento, cada anotación cuidadosa transformando lo que podría haber sido simplemente una historia emotiva en datos científicos valiosos. A medida que la tarde avanzaba, más miembros de la comunidad comenzaron a llegar al perímetro de exclusión que Marcus había establecido. Los lugareños, muchos de los cuales habían vivido en las montañas durante generaciones, querían ver a la lince que había desafiado al río y ganado. Tom y los otros guardabosques mantuvieron a todos a la distancia requerida, pero permitieron que las personas observaran con binoculares desde puntos designados. Había algo reconfortante en ver a la comunidad unirse alrededor de esta historia, en presenciar cómo la valentía de un animal salvaje podía tocar los corazones de tantas personas diferentes. Uno de los visitantes era un anciano de la tribu local, un hombre llamado Lobo Gris, que era conocido por su profundo conocimiento de la tierra y sus criaturas. Se acercó a Tom con pasos medidos, su rostro surcado por arrugas que contaban historias de décadas vividas en armonía con la naturaleza. «Mi pueblo tiene historias sobre linces», comenzó, su voz profunda y resonante. «Decimos que cuando una madre lince salva a sus cachorros del agua, es una señal de que el equilibrio entre la tierra y el río será restaurado. El agua puede ser destructiva, pero también limpia y renueva. Esta lince nos recuerda que la vida persiste, que el espíritu de supervivencia es más fuerte que cualquier inundación». Tom sintió el peso de esas palabras, reconociendo la sabiduría que provenía de una tradición mucho más antigua que la ciencia occidental. «Tiene razón», respondió respetuosamente. «Hay algo en lo que hemos presenciado que va más allá de la simple biología. Es un recordatorio de por qué luchamos tan duro para proteger estos espacios salvajes y las criaturas que los habitan». Lobo Gris asintió, sus ojos todavía fijos en la forma distante de Ámbar. «Ella es una guerrera», dijo simplemente, «y sus cachorros llevarán su fuerza hacia el futuro». La segunda noche transcurrió sin incidentes significativos. El equipo había establecido un sistema de turnos más organizado, permitiendo que todos descansaran adecuadamente mientras mantenían vigilancia constante sobre la familia de linces. El nivel del río continuaba descendiendo, más rápido ahora que el deshielo se había estabilizado
y no había nuevas lluvias alimentando el caudal. Para la mañana del tercer día, había casi 2 metros de tierra firme entre el agua y el refugio. Una franja de seguridad que transformaba la situación de desesperada a simplemente precaria. Ámbar parecía sentir el cambio también. Su comportamiento había evolucionado notablemente durante las últimas 48 horas. Ya no se sobresaltaba cada vez que los humanos se movían en sus botes o cuando sonaban las radios. Había aprendido, con esa inteligencia adaptativa que había demostrado tan dramáticamente durante sus rescates, que estos humanos particulares no representaban una amenaza para ella o sus cachorros. De hecho, parecía haber desarrollado una especie de tolerancia hacia su presencia, aunque nunca llegó a ser lo que se podría llamar confianza verdadera. Los cachorros, por supuesto, no tenían tales reservas. A su edad, casi todo era fascinante y potencialmente amistoso, hasta que se demostrara lo contrario. Habían comenzado a responder a las voces humanas, sus pequeñas orejas girando hacia los sonidos, aunque Ámbar rápidamente los llamaba de vuelta si parecían demasiado interesados en acercarse al borde del agua donde estaban anclados los botes. Sara había notado que cada cachorro estaba desarrollando su propia personalidad distintiva. El más grande era audaz y explorador, constantemente investigando nuevos territorios. El más pequeño, el último en ser rescatado, era más cauteloso, pero también el más afectuoso con sus hermanos, siempre buscando contacto físico y consuelo. La hembra con la mancha blanca era la más observadora, pasando largos períodos simplemente mirando su entorno con esos ojos azules que eventualmente se volverían dorados como los de su madre. Durante la mañana del tercer día, Marcus recibió noticias importantes. Los meteorólogos proyectaban condiciones climáticas estables durante al menos la próxima semana, sin probabilidades significativas de lluvia que pudiera causar otro aumento del río. Además, el nivel del agua había descendido lo suficiente como para que algunas de las rutas naturales que Ámbar habría usado normalmente para moverse por el territorio estuvieran comenzando a emerger del agua. El tronco caído que había servido como su puente desesperado durante los rescates ahora estaba completamente por encima del nivel del agua y varias otras rutas más seguras eran ahora accesibles. Era hora de tomar una decisión difícil. Ámbar y sus cachorros ya no estaban en peligro inmediato, y continuar la vigilancia humana intensiva probablemente haría más daño que bien a largo plazo. Tom convocó una reunión en la orilla, lejos de donde la familia de linces pudiera observarlos, para discutir el siguiente paso. Margaret, como la bióloga con más experiencia del grupo, habló primero. Creo que hemos llegado al punto donde nuestra presencia continua es más perjudicial que beneficiosa. Ámbar necesita la oportunidad de restablecer sus patrones naturales de comportamiento, y eso no puede suceder con humanos constantemente cerca. Sara, aunque entendía la lógica, sintió una punzada de reluctancia. ¿Pero qué pasa con el refugio? ¿Con las lámparas de calor? ¿Simplemente los dejamos ahí? Marcus respondió con la paciencia de alguien que había navegado estas aguas emocionales muchas veces antes. Dejaremos el refugio en su lugar. Si Ámbar elige usarlo, genial. Si prefiere encontrar un sitio natural para su madriguera, también está bien. En cuanto a la lámpara de calor, la apagaremos y la removeremos hoy. Los cachorros ya no están en riesgo de hipotermia, y el equipo necesita ser devuelto de todos modos. Tom asintió, reconociendo la sabiduría en el enfoque. Propongo lo siguiente. Hoy comenzamos a retirarnos gradualmente. Primero, removemos la lámpara de calor mientras Ámbar está fuera cazando, minimizando el estrés. Luego retiramos nuestros botes a una distancia de 100 metros y monitoreamos durante el resto del día. Si todo va bien,
Mañana solo hacemos verificaciones periódicas, tal vez cada 4 horas. Después de eso, dejamos que la naturaleza siga su curso, pero mantenemos el área bajo observación discreta con cámaras de vida silvestre. El grupo estuvo de acuerdo con el plan, aunque cada uno de ellos sintió el peso emocional de alejarse de una familia que habían ayudado a salvar. La remoción de la lámpara de calor fue ejecutada con eficiencia militar cuando Ámbar salió del refugio para su expedición de caza matutina. Tom y James desembarcaron rápidamente, desconectaron y empacaron el equipo, y estaban de vuelta en el bote en menos de 10 minutos. Los cachorros, que habían estado durmiendo dentro del refugio, ni siquiera se despertaron durante el proceso. Cuando Ámbar regresó media hora después, llevando esta vez una ardilla, pareció notar que algo había cambiado, pero no mostró signos de alarma. Simplemente revisó el refugio cuidadosamente, verificó que sus cachorros estuvieran bien y luego se acomodó para que pudieran alimentarse. A medida que avanzaba el día, el equipo reposicionó los botes más lejos, aumentando gradualmente la distancia entre ellos y la familia de linces. Observaron cómo Ámbar comenzaba a relajarse aún más, cómo sus movimientos se volvían más naturales, menos vigilantes de la presencia humana. Alrededor de media tarde, sucedió algo significativo. Ámbar emergió del refugio y comenzó a explorar el área circundante con intención clara. No estaba cazando, estaba buscando. Tom reconoció el comportamiento inmediatamente. «Está buscando un sitio de madriguera permanente», murmuró a Sarah, quien estaba a su lado en el bote. «El refugio que construimos sirvió su propósito, pero ella sabe que no es natural, no es sostenible. Quiere encontrar algo mejor». Durante la siguiente hora, observaron cómo Ámbar investigaba varios sitios potenciales, una grieta en las rocas aquí, un hueco bajo un árbol caído allá. Finalmente, pareció encontrar algo que le gustaba, una cueva natural formada por rocas apiladas que probablemente había sido su hogar original antes de que la inundación la obligara a moverse. La entrada era lo suficientemente estrecha para mantener fuera a depredadores más grandes, pero lo suficientemente espaciosa para su familia. Estaba bien elevada sobre el nivel del río, incluso en su punto más alto, situada en un afloramiento rocoso que había permanecido completamente seco durante toda la inundación. Ámbar pasó varios minutos inspeccionando la cueva, entrando y saliendo, olfateando cada centímetro. Luego regresó al refugio donde esperaban sus cachorros. Lo que sucedió a continuación fue algo que ninguno de los observadores olvidaría jamás. Uno por uno, Ámbar transportó a cada cachorro desde el refugio humano hasta la cueva natural. No usó el método del pellejo del cuello esta vez, ya que la distancia era corta y el terreno era seguro. En cambio, simplemente los guiaba, maullando suavemente cuando se desviaban demasiado, animándolos cuando tropezaban sobre rocas pequeñas. Los cachorros la seguían con la confianza absoluta de los jóvenes en su madre, sus pequeñas patas trabajando duro para mantener el ritmo. El último en ser movido fue apropiadamente el más pequeño, el que había sido rescatado en último lugar del agua creciente. Mientras Ámbar lo guiaba hacia la cueva, el pequeño cachorro se detuvo en la entrada del refugio que los humanos habían construido. Por un momento pareció dudar, como si estuviera diciendo adiós a este extraño refugio que había sido su primer hogar fuera del vientre de su madre. Luego, con un pequeño maullido, siguió a Ámbar hacia la cueva natural. Una vez que todos los cachorros estuvieron en la cueva, Ámbar se sentó en la entrada y miró directamente hacia donde estaban anclados los botes. La distancia era considerable, pero a través de sus binoculares, Tom podía ver sus ojos dorados fijos en ellos. Fue un momento de conexión que desafiaba la lógica.
como si la lince estuviera reconociendo lo que habían hecho, ofreciendo algún tipo de reconocimiento antes de regresar completamente a su vida salvaje. Entonces, con un último vistazo, Ámbar entró en la cueva con sus cachorros y desapareció de la vista. El silencio que siguió a la desaparición de Ámbar en la cueva fue profundo y cargado de significado. Tom bajó sus binoculares lentamente, consciente de que acababa de presenciar el final de un capítulo extraordinario. Sara tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sonreía. «Es hora de irnos», dijo Tom suavemente, y nadie discutió. Habían cumplido su misión. Habían ayudado a preservar una vida que la naturaleza había puesto en peligro, y ahora era momento de retroceder y dejar que esa vida continuara como debía, salvaje y libre. Durante las siguientes horas, el equipo trabajó metódicamente para remover toda evidencia de su presencia, excepto el refugio que habían construido. Marcus sugirió dejarlo en su lugar al menos por unas semanas, por si acaso Ámbar decidía que prefería su protección estructurada durante tormentas o clima particularmente frío. Tom instaló 3 cámaras de vida silvestre activadas por movimiento en ubicaciones estratégicas alrededor del área, posicionadas de manera que pudieran capturar imágenes de la familia de linces sin ser intrusivas. Estas cámaras les permitirían monitorear el bienestar de Ámbar y sus cachorros sin necesidad de mantener presencia humana constante. Cuando finalmente partieron, dejando atrás el río que todavía fluía alto, pero ya no amenazante, cada miembro del equipo llevaba consigo algo profundo que había cambiado dentro de ellos. Margaret resumió el sentimiento común cuando dijo: «Hemos presenciado algo que redefine nuestra comprensión de lo que significa ser madre, ser valiente, ser superviviente. Esta lince nos ha enseñado que el amor maternal no reconoce límites de especie, que la determinación puede superar obstáculos imposibles y que a veces los humanos y la naturaleza pueden trabajar juntos de maneras que honran a ambos». Las semanas siguientes trajeron una vigilancia cuidadosa pero distante. Las cámaras de vida silvestre capturaban imágenes diarias de Ámbar saliendo a cazar, de los cachorros creciendo con una rapidez asombrosa, de la familia jugando en las rocas que rodeaban su cueva. El refugio humano permaneció intacto pero sin uso, ya que Ámbar había encontrado claramente lo que necesitaba en su hogar natural. Tom revisaba las cámaras cada 3 días, descargando las imágenes y compartiendo las actualizaciones con el equipo. Cada fotografía era un testimonio del éxito de su intervención. Cada video mostraba cachorros más fuertes y una madre que había recuperado completamente su vigor. Un mes después de los rescates dramáticos, Sara organizó una presentación pública en el centro comunitario de Cascade Falls. El salón estaba repleto, con más de 200 personas apiñadas para escuchar la historia completa de Ámbar y sus cachorros. Sara había editado el material de video y las fotografías en una narrativa cohesiva que capturaba no solo los eventos dramáticos, sino también las reflexiones más profundas sobre conservación, intervención humana y el delicado equilibrio entre ayudar y interferir. Cuando las luces se encendieron después de la presentación, no había un ojo seco en el salón. La historia de Ámbar resonó mucho más allá de su pequeña comunidad. Los videos se volvieron virales en plataformas de redes sociales, acumulando millones de visitas de personas de todo el mundo que se conmovieron por la valentía de la lince madre. Pero más importante que la atención mediática fue el impacto tangible en los esfuerzos de conservación local. Las donaciones comenzaron a fluir hacia el Departamento de Parques, fondos designados específicamente para protección de hábitat de vida silvestre y programas de educación. Varios rancheros que habían sido históricamente hostiles hacia los depredadores se acercaron a Tom y Marcus
expresando un nuevo interés en métodos de coexistencia pacífica. 3 meses después de la inundación, Tom hizo una visita final al sitio donde había ocurrido el drama. El río había vuelto completamente a su cauce normal, las cicatrices de la inundación todavía visibles en las orillas, pero ya comenzando a sanar. El tronco caído que había servido como puente de vida y muerte para Ámbar permanecía en su lugar, ahora cubierto de musgo nuevo. El refugio que habían construido seguía en pie, aunque claramente no había sido usado en semanas. Tom decidió desmantelarlo, llevándose los materiales para reutilizarlos en futuras emergencias. Mientras trabajaba, escuchó un sonido que hizo que su corazón se acelerara. El maullido distintivo de un lince joven. Tom se congeló, mirando lentamente hacia las rocas superiores. Allí, observándolo con curiosidad cautelosa, estaban los 4 cachorros, ahora considerablemente más grandes, sus manchas más definidas, sus cuerpos perdiendo la redondez de bebés y ganando la elegancia atlética de los linces juveniles. Y detrás de ellos, vigilante y majestuosa, estaba Ámbar. La lince madre observó a Tom durante un largo momento, y él pudo jurar que había reconocimiento en esos ojos dorados. Entonces, con un movimiento de cabeza casi imperceptible, Ámbar se dio la vuelta y desapareció en la vegetación, sus cachorros siguiéndola en fila, cada uno girando brevemente para mirar al humano que los había ayudado a sobrevivir sus primeros días aterradores en el mundo. Tom permaneció allí durante varios minutos después de que desaparecieron, sintiendo el peso de la gratitud, el asombro y la humildad. Había dedicado su vida a proteger la vida silvestre, pero nunca había sentido la importancia de ese trabajo tan vívidamente como en este momento. Sacó su radio y contactó a Sarah. «Acabo de ver a nuestra familia», reportó, su voz gruesa con emoción. «Están magníficos, todos están magníficos». La risa de alegría de Sarah crujió a través del altavoz, y Tom pudo escuchar que ella también estaba llorando. La historia de Ámbar se convirtió en leyenda local, contada y recontada en bares y cenas familiares, cada narración añadiendo su propio sabor, pero preservando siempre el núcleo de verdad. El lince rojo que desafió al río furioso y ganó. La madre que cruzó 4 veces un puente imposible para salvar a cada uno de sus bebés. Los humanos que tuvieron la sabiduría de ayudar sin dominar, de intervenir sin controlar. Era una historia que hablaba de lo mejor de ambos mundos, el salvaje y el civilizado, y de los momentos raros pero preciosos, cuando esos mundos podían tocarse con respeto mutuo. Años después, las cámaras de vida silvestre ocasionalmente capturaban imágenes de linces rojos en el área, descendientes probables de Ámbar, llevando su legado de resistencia y adaptabilidad hacia el futuro. Y cada primavera, cuando el deshielo amenazaba con traer nuevas inundaciones, la gente de Cascade Falls recordaba a la lince que les había enseñado que el coraje viene en muchas formas, que el amor maternal trasciende especies y que a veces, solo a veces, la intervención humana puede ser la diferencia entre tragedia y triunfo. Tom Reeves, ya retirado pero todavía visitando las montañas regularmente, siempre detenía su camioneta cerca del viejo sitio cuando pasaba por allí. Miraba hacia las rocas donde Ámbar había encontrado su cueva, recordando aquellos días intensos que habían cambiado su comprensión de lo que era posible. Y siempre, susurraba las mismas palabras hacia el bosque silencioso. Gracias por confiar en nosotros, Ámbar. Gracias por recordarnos por qué hacemos esto. La respuesta nunca llegaba en palabras, pero Tom la sentía en el viento que soplaba a través de los pinos, en el murmullo eterno del río, en la presencia invisible pero innegable de vida salvaje floreciendo en las montañas que amaba.
Y eso era suficiente. Más que suficiente.